Buenas, hoy en esta ocasión vamos a trabajar lo que es la edición de voltaje, ¿vale? Entonces, acá tenemos una fuente de voltaje a la izquierda y dos resistencias en serie a la derecha y vemos que es una sola malla, vemos nuestra conexión a tierra, entonces este es el de abajo es el no referencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a determinar cuánto es el voltaje en R1 y cuánto es el voltaje en R2. Entonces, para eso, recordamos, bueno, aquí venimos, le damos valores a R1. R1 es igual a 500, punto y coma porque este dato ya lo tengo. R2 es igual a 700, punto y coma porque este dato ya lo tengo. BF es igual a 12, punto y coma porque este dato ya lo tengo. Y vamos a hacer la ecuación. Entonces, aquí es el contrario de la división de corriente, que quiero decir. Aquí es resistencia propia sobre la suma de resistencia ajena más resistencia propia. Entonces, en este caso, para ver el voltaje en R1, ponemos voltaje R1 es igual a BF por R1 sobre R1 más R2. Y para ver el voltaje en R2, eh, seguimos esa misma lógica. Entonces, voltaje en R2 es igual a voltaje de fuente por R2 sobre R1 más R2. Entonces vamos a ver cómo nos da. Bueno, aquí le ponemos un nombre. Estamos usando la aplicación que se puede usar en el celular para más comodidad. Entonces, Q, división de voltaje. Ok. Nos da un error. Pusimos E mayúscula en el primero. Listo. Acá nos dice abajo que el voltaje en la resistencia 1 es de 5 y el voltaje en la resistencia 2 es de 7. Entonces venimos a Multisim y pues aquí tenemos muchas herramientas. Vamos a correr el simulador. Acá tenemos un voltímetro. Ese voltímetro nos va a dar un voltaje referente al nodo referencia, es decir, donde está conectado tierra. Un amperímetro, un watímetro y un diferencial de voltaje. ¿Qué quiere decir eso? Que me da un positivo y un negativo. Entonces, si yo pongo acá el positivo y acá el negativo, vamos a dejar un poquito de imagen. Acá me dice que es 5 y me lo dice de esta manera porque, bueno, esto es una herramienta del simulador, pero en el laboratorio, ¿cómo medíamos voltaje? Le doy un momento para la simulación. Vengo acá al multímetro. Eh, Conecto el positivo, conecto el negativo, lo pongo a medir voltaje en DC, bien, y ahora vengo a este segundo, copio y pego, y lo mismo para R2. Ok, entonces le doy, y pues acá debía ser 5, efectivamente 5, y efectivamente 7. Bien, entonces vemos que la ecuación funciona. Este es nuestro ejercicio inicial con división de voltaje. Ahora vamos a plantear un ejercicio diferente y vamos a usar reducción de circuitos. Entonces, borramos esto, porque lo que vamos a hacer es agregar
Vamos a agregar resistencias. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a trabajar la reducción de circuitos. Entonces, vamos a agregar tres resistencias. Entonces, R3 está ahí acá arriba. Vamos a conectar R3 acá. R4 vamos a conectar acá. Y R5 acá. Vamos a cambiar los valores. 250 por ejemplo. Vamos a usar valores al azar para demostrar el punto, ¿vale? Aquí vamos a poner de 100. Y aquí vamos a poner que vale 300. Ok. Entonces, aquí tenemos, vamos a intentar hallar el voltaje en R2 y el voltaje en R1. También vamos a hallar, bueno, aquí sabemos que como R5 está en paradero con R4, el voltaje en R, en R4 y R5 va a ser el mismo, pero entonces vamos a hallar voltaje en R1, voltaje en R2, voltaje en R3 y voltaje en R4, que es el mismo de R5. Entonces, para eso vamos a definir los valores en MATLAB primero. R3 igual a 250, punto y coma porque ya tengo este dato. R4 igual a 100, punto y coma porque ya tengo este dato. Y R5 igual a 300, y punto y coma porque ya tengo este dato. Entonces vamos a iniciar con una reducción de circuitos. Entonces vamos a hallar aquí el paradero entre R4, R5. Entonces esto es igual a R, R4 por R5 sobre R4 más R5. Listo. ¿Qué va a pasar? Que este paradero entre estas dos resistencias va a quedar en serie con R3. ¿Sí? Entonces este paradero queda en serie con R3. Entonces, para seguir reduciendo el circuito, entonces ponemos R equivalente eh, R equivalente 3, para saber que estamos refiriendo a la serie que se suma con R3, es igual al paradero R4, R5 más R3. Ahora, R equivalente dos, que es la que se va a sumar, aquí si observamos el circuito, después de reducir estas tres resistencias del circuito, nos va a quedar un paradero con R2. Entonces, entonces esto es un paradero, entonces vamos a hacer el paradero. Entonces, esta que nos salió acá arriba, la R equivalente 3, va a estar en paradero con R2. Entonces, por R2 sobre esto mismo más R2. Entonces, aquí ponemos, vamos a iniciar una división de voltaje, ¿no? Entonces, ya no tenemos una R2 como tal, o sea, sí tenemos una R2, pero la resistencia no es el valor de R2.
Entonces ponemos, en vez de 2 tenemos una R equivalente 2 acá, ¿listo? Y lo mismo aplica para acá. Entonces, el voltaje en R2 va a ser el mismo que en su equivalente, entonces ahí lo tenemos sencilla, vamos a iniciar. Entonces ponemos esta acá y esta acá, que tenemos el voltaje en R2, le ponemos acá y acá, y tenemos, ok, aquí hay algo mal, listo, ahora sí. Ahora sí vamos a saber el voltaje en R1 y R2, vamos a hacer las cuentas, listo, nos dice que el voltaje en R1 es de 8.31 y el voltaje en R2 es de 3.68. Vamos a verificar, le damos simular, 8.31 en R1, 3.68 en R2. Bien, bien. Entonces ahora tenemos la simulación. ¿Y qué sucede? Ya tenemos un voltaje acá en R2 y en R1. R1 pues no pasa nada porque es la única resistencia equivalente que tiene. Pero R2 tiene una resistencia equivalente que depende de R1, de R2 y de R5. Entonces aquí sabemos que hay 6.69. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí vamos a hacer otra división de voltaje. Entonces, tenemos un voltaje fijo en R2 y no tenemos más, sabemos el valor de R2 digo de R3 y sabemos el valor de este paradero. Y sabemos que el voltaje que haya en R4 será el voltaje que estará en R5 porque están en paradero. Entonces, lo que hacemos es venimos acá y decimos voltaje R3 es igual, entonces voltaje en R2 por R3 sobre R3 más el paradero R4, R5, listo. Ahora, ok, voltaje, ok, ahora venimos con voltaje R4, ya sabemos que va a ser igual a R5, al voltaje en R5, pero entonces es voltaje, aquí, recuerden tener cuidado donde usan mayúsculas, donde no, porque si la variante que están llamando no es igual, pues va a haber error. Entonces voltaje en R2 por el paradero R2, R5 sobre la suma del paradero R4, perdón, R4, R5 más R3. Y por último decimos que voltaje R5, eh, vol- voltaje R5 es igual a voltaje R4. Recordemos que está en paradero, entonces eso. Venimos acá, tenemos un error en la línea 16. Ah, RC37. Había cometido ese error ahí. Volvemos. Oh, ahora línea 16. ¿Dónde está el error? Ah, ya. Aquí olvidé poner que se divide. Perfecto. Entonces, me dice voltaje en R2, 2.84 y voltaje en R4 y por tanto voltaje en R5, 0.85. Entonces, pues vamos a verificar. Entonces, este que ya lo tengo acá, pues vamos a usarlo. Vamos a poner de aquí, aquí, ok, en error ahí, listo. Y pues esto nos queda más fácil, lo ponemos de acá, entonces medimos la resistencia
R4 entre sus nodos y pues R5 tiene el mismo voltaje. Entonces vamos a ver el voltaje en R3 2.84, 2.84. Bien. Ahora vamos a ver el voltaje en R2 y pues aquí nos da en milis. Entonces nos dice que esto es igual a 851.4 milis, 851.4 milis. Entonces aquí tenemos nuestra división de voltaje bien hecha con la reducción del circuito correspondiente.